Dios te bendiga, Ruth. Dios te bendiga, hermana. ¿Cómo estás? Tengan ustedes buenas tardes, hermanos, hermanas, amigos. Hermana Estela, el Señor le bendiga ricamente, hermana. Gloria sea al Señor. Belén, el Señor te bendiga. Hermana Roxana, Dios le bendiga. Hermano Miguel, Dios le bendiga, hermanos. Bueno, creo que por la gracia del Señor, aunque el día está fresquito, ¿verdad? Pero creo que tenemos abrigo, cada uno de nosotros tenemos abrigo por la gracia, la misericordia de Dios. Podemos estar en un hogar sencillo, humilde, pero abrigados. Dios provee para nuestras necesidades, y eso es lo grandioso, hermanos, que en medio de tanta prueba, en medio de, lo decimos siempre, ¿no? Yo sé que es algo continuo, en medio de tanta prueba, en medio de tanta dificultad, de todas maneras Dios provee, Él es nuestro proveedor. Así que estamos más que agradecidos al Señor de que, conforme a su palabra, Él tiene cuidado de nosotros. Bien dice la Escritura, por medio del apóstol Pedro: echad toda vuestra solicitud sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y otra Escritura, ¿no es cierto? Venid a mí, todos los que estéis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Así que Dios te bendiga. Llegando prácticamente al final de la jornada, tenemos esta oportunidad, la oportunidad de tomarnos unos minutos para escuchar, en este caso, la lectura de las 7 edades de la iglesia, que hasta aquí estos días los estuvo haciendo nuestro hermano Andrés, ahora me toca a mí, bueno, y así Dios va utilizando las distintas instrumentalidades para traer su palabra. Lo importante no es la instrumentalidad, ni quién lee, ni quién deja de leer, ni quién se suma a leer. Lo importante es que la palabra del Señor corra, sea de bendición, llegue al predestinado, a quien Dios haya escogido desde antes de la constitución del mundo. Y es lo único que nos interesa, no promocionar un ministerio, como decimos siempre, no promocionar una iglesia, no promocionar determinado tabernáculo, determinado ministro. No es nuestra intención. Desde que comenzamos con las transmisiones siempre lo hemos aclarado. Todo esto con las circunstancias que le ha tocado vivir al mundo, la pandemia, los encierros que hemos tenido, bueno, de alguna manera hemos tratado de llegar a los hogares de nuestros hermanos, y bueno, de aquí más se ha hecho extensivo. Dios te bendiga, Isaura, Dios te bendiga, hermana. Entonces,
Poder hacer esta humilde y sencilla labor, de todas maneras, no deja de ser un privilegio, porque lo hacemos para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Recordando siempre nuestros días de reunión y nuestras transmisiones. Usted recuerda que hemos comenzado un ciclo que yo he titulado y sentí la inspiración de parte del Señor, a tiempo y fuera de tiempo. Yo tengo muy buena expectativa sobre ese ciclo. Me siento muy feliz haciéndolo. Dios le bendiga, hermano Nehemías. Yo me siento muy feliz haciéndolo porque, como hemos destacado, no buscamos un horario especial, no buscamos un día especial, como acá, para la lectura de las 7 edades de la Iglesia, que sí, tenemos un día especial y ya, y de todas maneras, prácticamente estamos terminando el libro, así que necesitaremos también de sus oraciones, hermanos y hermanas, amigos, necesitamos de su oración porque, bueno, ¿qué es lo próximo? ¿Qué vamos a leer? ¿Qué vamos a compartir? Recuerde que esto también lo iniciamos especialmente para aquellos hermanos y aquellas hermanas que tienen un impedimento para la lectura, ya sea por problemas como lo tengo yo, de visión, ya sea porque muchos no saben leer, y de alguna forma tenemos que colaborar, extender nuestra mano para aquel que no puede, lo hacemos. Amén. Entonces, para mí es un privilegio. Predicar a tiempo y fuera de tiempo es un privilegio. Predicar, Dios te bendiga, Eva, predicar o leer las 7 edades de la Iglesia es un privilegio. Estar en los cultos de oración en el tabernáculo es un privilegio. Estar los sábados y domingos en los cultos generales es un privilegio. La escuelita dominical es un privilegio. Los cánticos, las alabanzas son un privilegio. Todo lo que hagamos para el Señor, ya sea de palabra o de hecho, que lo hacemos todo en el nombre del Señor Jesucristo, no deja de ser un privilegio. ¿Por qué? Porque no hagamos nunca jamás eso para los hombres, sino para Dios. La gloria, la honra, la alabanza, el reino, el poder, todo le pertenece a Él y es para Él. Todo fue hecho por Él y para Él. Entonces le damos la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo, que nos permite ser pequeñitos instrumentos en sus manos, no en las manos de algún pastor presidente, como quiera usted llamarle, algún presbítero, algún obispo, algún papa. No. En las manos del Señor Jesucristo, y eso es una gran bendición. No dejemos nunca de darle la gloria a Dios en todo. Así que nuestro trabajo, pequeño, grande, lo que sea, siempre depende de Dios. Y ninguno de nosotros podríamos hacer algo, ni siquiera abrir la boca, hermanos, si Dios no lo permitiera. Es como decir, bueno, estamos nosotros aquí en este horario, que son casi las 20 y casi 10 de la noche, gloria sea al Señor. Llegar a este horario de la noche, hay hermanos que nos escuchan, que nos siguen, España, África, a veces nuestro hermano Daniel de África, hijo de nuestro hermano Pedro Alcándara, nuestro hermano Daniel Alcándara, allá en Mozambique, tan lejos de acá, hermano, nuestros hermanos en Chile, nuestros hermanos en Bolivia, los hermanos aquí de nuestro país, comenzando desde allá, desde Misiones, El Dorado, cerca de Cataratas, al sur, nuestra hermana Wilma, en el Calafate, acá del otro lado hacia la cordillera, nuestros hermanos de Mendoza. En fin, hermano, hay mucha gente que necesita, de hecho todos necesitamos. Dios le bendiga, hermana Norma, Dios le bendiga mucho.
todos necesitamos. Entonces, fíjese que Dios, en su rica misericordia, ha provisto un medio. Insisto, nunca estuvo, al menos en mi corazón, tener este espacio. Nunca estuvo. Bueno, vinieron las circunstancias que no vienen al caso ahora mencionar, y dijimos, ¿cómo llegar a los hermanos? Primeramente, usted sabe, primero es por casa. La fe, bien entendida, primero es para los de la casa. Y empezamos con los de la casa, tratando de ver nuestros problemas, orar por una necesidad, por algún hermano enfermo, una hermana enferma, lo que fuera. Empezó por acá. Y así armamos nuestros grupos. Nuestros grupos de oración, o de compartir un texto, lo que fuera. Luego llegó la pandemia, y detrás de la pandemia dijimos, bueno, ¿cómo hacemos los cultos si no nos podíamos mover? Hay gente que sí pudo hacerlo. Bueno, nosotros que estamos en un lugar muy público, muy expuestos, cuando la cosa estaba realmente más vedada, ¿no es cierto?, más cerrada. ¿Y cómo hacíamos? De alguna forma, bueno, no sé si este era el mejor medio o el peor medio, no lo sé. Dios lo sabe. Bueno, buscamos este medio. Y por medio de este sistema, que insisto, vuelvo a repetir, no sé si el mejor o el peor, tratamos de compartir la palabra, de mantener el contacto y de mantener el fuego, hermano. Usted sabe que por causa de esto, por eso digo, no sé si es lo mejor o lo peor, muchos, cuando ya la cosa empezó a liberarse, prefirieron quedarse en su casa y en vez de congregarse, de asistir al tabernáculo, a los tabernáculos, porque no solamente nosotros, sino muchos hermanos alrededor del mundo tuvieron que pasar las mismas circunstancias o quizás peores, decidieron mejor que era quedarse en la casa, que escuchar los cultos desde la casa, lo cual nunca va a suplantar nuestra presencia. Porque, de hecho, ¿cómo podríamos nosotros luego reclamar ser un votante en la iglesia cuando no somos asistentes de iglesia? Y el profeta, en la elección de diáconos, dice claramente que los únicos que tienen derecho a un voto legal es aquellos que asisten a la iglesia con su presencia, con sus diezmos y con sus ofrendas. Así que imagínense esa posición errada de quedarse en casa viendo los cultos, y cuando el ministro, quien fuera que predique, dice algo un poquitito duro, un poquitito feo, algo que no nos cae bien, bueno, cambiamos de canal, por decir de alguna manera, y en vez de escuchar lo que el Espíritu nos tenga que decir, ya sea una enseñanza, ya sea una reprensión, una exhortación, una revelación, no lo sabemos, porque en el plan de Dios hay una variedad, y no siempre es, digamos, comer un caramelito dulce, hermano. Hay veces que hay que comer un caramelo amargo, a veces hay que comer una comida que es un poco agria, pero es necesaria porque es parte de la dieta espiritual. Nosotros hoy nos reunimos por este medio alrededor de la palabra para compartir las 7 edades de la iglesia. Y es importante, hermanos, que no olvidemos nunca, por si alguno todavía tiene en su corazón, bueno, mejor me quedo en casa, lo que fuera, la Escritura dice enfáticamente, no dejéis de congregaros como algunos tienen por costumbre. Entonces, no es lo mismo la asistencia virtual que la presencial. No es lo mismo. No es lo mismo, hermano. Así que, si hay un hermano que quiera acompañarnos y participar con nosotros en nuestro tabernáculo, o pueden ir al tabernáculo que le quede más cerca, conforme Dios le guíe, hermano, eso con total y absoluta libertad, pero no deje de congregarse. Si ustedes quieren acompañarnos y asistir a nuestro tabernáculo,
Tabernáculo Palabra Fiel, de quien les habla, hermano Daniel, soy el ministro, el pastor de ese lugar. Los invito, en el nombre del Señor Jesucristo, a participar de nuestros cultos, o mejor dicho, de los cultos que realizamos de adoración, de oración, de la palabra. Y tenemos culto los días miércoles, mañana, a partir de las 19:30 horas, nuestro culto de oración. Los días sábados, a partir de las 18:30 horas, y los días domingos a partir de las 10 de la mañana. Vuelvo a repetir, los días miércoles a partir de las 19:30 horas, los días sábados a partir de las 18:30 horas y los días domingos a partir de las 10 de la mañana. Realmente será un placer recibirlos y saludarlos, estrechar las manos y decir Dios le bendiga hermano, Dios le bendiga hermana, y esperando que el Señor les bendiga. Nuestra dirección, para que puedan llegar, más allá de que les hemos pasado los horarios del culto, nuestra dirección es calle 142 y 12. Estamos justito en la esquina, vuelvo a repetir, calle 142 y 12, Berazategui, a pocas cuadras de la estación. Calle 12 es la que está, uno de los pasos bajo a nivel que nos lleva a la autopista Buenos Aires-La Plata. Así que, hermanos, están todos invitados, y ahora sí, en nombre del Señor Jesucristo, vamos a comenzar con la lectura que el hermano Andrés me pasó, lo último que se leyó en la página 300, bueno, yo digo página 387, si usted tiene las 7 edades de la iglesia, depende de la versión que usted tenga, puede diferir en el número de página. Pero si tiene la versión más antigua, yo voy a leer en la página 387. Amén. Y comenzamos esta lectura en el nombre del Señor Jesucristo. Mire qué interesante y qué introducción, qué introducción. Dice, si la iglesia en verdad fuese rica espiritualmente, se sentiría su influencia en la vida del pueblo. Vuelvo a leer este párrafo y ya me tengo que detener, y hacer un comentario al respecto, porque es muy importante, hermanos. Hablo para aquellos hermanos y hermanas jóvenes que participan con frecuencia de los cultos. Vuelvo a repetir lo que el hermano Branham dice aquí. Si la iglesia en verdad fuese rica espiritualmente, se sentiría su influencia en la vida del pueblo. Se sentiría su influencia en la vida del pueblo. Pero, ¿qué clase de vida están viviendo estos así mismos llamados hombres espirituales e influyentes del pueblo? ¿Qué reprensión del espíritu? Mire, tengo acá preparado, porque el hermano Branham en la página previa, en la página 384, hace una cita referida al libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, versos 17 y 18. Yo voy a tomar mi vieja espada, esta es mi vieja espada. La verdad que, bueno, pobrecita, está bastante ajetreada, pero me ha sido mi espada fiel por muchísimos años a través de las duras batallas que he tenido que librar. Y yo agradezco al Señor por su palabra, no importa el envoltorio, gastadita, en un tiempo sus páginas eran doradas, en un tiempo sus páginas corrían fluidamente, pero de tanto usar la espada, se ha mellado un poquito en cuanto a la hoja, no en cuanto al poder, porque es palabra de Dios. Entonces dice en Apocalipsis capítulo 3, dice versículos 16 y 17, pero por cuanto eres tibio
y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Leamos nuevamente usted y yo juntos, hermano. Y si usted no tiene una Biblia a mano para leer, ponga todo su oído, toda su atención en este párrafo. Verso 16. Apocalipsis capítulo 3, versículo 16. Por cuanto eres tibio. Esa es la condición de la iglesia de la Odisea, hermano. Algunos dirán, no, hermano, pero en el mensaje no. Pongámonos una mano en el corazón, hermano, hermana, y veamos la condición de nuestros tabernáculos. Tristemente tengo que decir, confesar, la tibieza en la cual estamos viviendo. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. ¿De qué? Y de ninguna cosa tengo necesidad. Mas Dios dice, y no sabe que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Qué dice el profeta acá? Si la iglesia en verdad fuese rica espiritualmente, se sentiría su influencia en la vida del pueblo. Amén. Se sentiría su influencia. Mire cómo fue la iglesia original. Aquellos discípulos de la primera hora en el derramamiento del Espíritu Santo. Estoy hablando allá de la iglesia de Pentecostés. No digo la iglesia pentecostal, sino hablo de la iglesia de Pentecostés. Cuando el Espíritu fue derramado por primera vez en aquel grupo de 120, hermano, ¡qué fuego se encendió! Pero no era el fuego y el avivamiento de los cánticos y de los coritos. No era el avivamiento de la guitarra y el pandero. ¿Piensa usted que la iglesia de aquel tiempo tendrían equipos de sonido? ¿Tendrían micrófonos para predicar? ¿Tendrían algún instrumento especial, algún órgano especial, alguna guitarra eléctrica, algún bajo? ¿Algún micrófono para que el predicador pudiera dar su sermón? Yo no creo que tenía nada. Y cuando nosotros, yo no sé, hermano, cómo sería el lugar donde ellos bajaron del aposento alto, pero sabemos que era una fiesta, una festividad judía. Y Pedro, tomando la palabra, empezó a predicar. Esa es una cosa que siempre me ha impactado, ¿no? Cómo Dios habrá tomado esa palabra y la habrá amplificado. ¿Cómo lo habrá hecho? Yo no lo sé, pero el Espíritu lo hizo. De la misma manera, el Espíritu derramó su poder y lenguas de fuego cayeron sobre aquellos que estaban en el aposento alto y bajaron de aquel aposento alto hablando en distintas lenguas, pero no lenguas incomprensibles, porque claramente en el libro de los Hechos se especifica que habían venido de todas las regiones. Y lo impactante, que aquellos que habían venido de todas las regiones para aquella fiesta de Pentecostés, dice, cada uno le oía en su propia lengua natal u original o como usted quiera. El poder de propagación del Evangelio a través de las instrumentalidades. Dios nos dio una boca, nos dio una lengua, nos dio una voz. Pero esa voz tomada por el Espíritu y esparcida llegó al corazón de todos aquellos que estaban escuchando el discurso de Pedro
y en aquella sola vuelta 3.000 se añadieron a la iglesia. Así que nosotros hoy por hoy, teniendo tanto equipamiento electrónico, video, necesitamos buses para trasladarnos para aquí, autos para trasladarnos para allá, camionetas para trasladarlo para allá. Pero como había una necesidad, y entonces el Señor tomó a Felipe y lo trasladó de un lado para el otro. ¿Por dónde viajó Felipe? No lo sé. Pero el Espíritu lo arrebató y lo sacó de un lugar y lo puso en otro. Lo sacó de un lugar y lo puso en otro. Muy apegados estamos a las cosas de este mundo. Y la iglesia ha perdido su poder. Y ella piensa que está rica. Pero el Espíritu dice claramente, eres pobre. Nos dice acá en el verso 17. Dice, tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, miserable. Qué palabra dura, ¿eh? Mire si yo ahora a ustedes les digo, a ustedes que están escuchando, miserables. Qué cultos miserables. Por ahí algunos se estaría poniendo un poquitito nervioso al escuchar una palabra de ese calibre, pero el Espíritu no tiene empacho en expresarlo y decirnos miserables. Como en Malaquías, vosotros me habéis robado. Está diciendo ladrón. Que el Espíritu no se tiene que cuidar de nadie. Por supuesto que no le estoy atacando a usted, hermano, hermana, a nadie de ustedes, pero solo quiero expresar y que tengamos vigente que la falta de estructura espiritual de la iglesia hoy día hace que cualquier palabrita un poquitito aguda, la gente se ofenda. El oyente se ofende y dice, ya no los voy a escuchar más, apaga aquí, cambia de canal, cambia de emisora, cambia de predicador. Pero la palabra de Dios siempre llega. Así que si no lo pudieron escuchar a Pedro en aquel tiempo, Dios preparó a Felipe, por ejemplo, y sabía que llevarlo a Samaria, y Felipe diría, ¿y qué voy ahí? No te hagas problema, Felipe. Lo trasladó. Dios le bendiga, hermana Wilma. Gloria sea al Señor. Vamos a seguir leyendo, hermano. Entonces, allá en los suburbios, en los barrios de gran comodidad económica, abunda esta costumbre de prestar la esposa al vecino. Permiso que voy a bajar un poquitito el audio, hermanos, un segundito. Disculpen. Gracias, Isaura. Gracias, Isaura. Es verdad, ese mensajito de quitando el velo realizado por nuestro querido hermano Galdona, ya partió con el Señor, un tremendo siervo de Dios, uno de esos de quitando el velo, dice la verdad, ofende y escandaliza. Y es la pura verdad, no ha cambiado nada. Aun cuando el Señor les habló duro a los escribas y fariseos, les dijo, esto os ofende. Y somos rápidos para ofender, pero miren, hermano, perdón que me meta en este tema porque no es el tenor de lo que, si estamos leyendo las edades, yo quisiera leer las edades, pero el hermano Branham dijo que hoy por hoy tenemos cristianos de invernadero. Y un invernadero, yo no soy un especialista en el cultivo de plantas, ni mucho menos. Pero hay hermanos que sí saben al respecto. Por ejemplo, nuestro hermano Saverio, un hermano que ha trabajado mucho en la tierra y sabe bastante de este tema.
¿Y qué pasa con la planta de invernadero? Usted no lo puede sacar de esa atmósfera de comodidad, como dice acá, hermano. Mire, allá en los suburbios, en los barrios de gran comodidad económica, Recuerde que también la Biblia expresa lo mismo respecto a Sodoma, a Gomorra. Ellos vivían en riquezas, en comodidades, pero en perversiones. Entonces, cuando usted empieza a vivir en la comodidad, se siente en algunos escaloncitos superiores al otro, perdón la expresión, pero para que se entienda bien claro, al otro pobre infeliz que no está viviendo la vida tan cómoda como la suya, y usted dice, bueno, y yo tengo esto, es porque me lo merezco. Si yo tengo esto, es porque trabajé. Si yo tengo esto, es porque soy inteligente. Si yo tengo esto, es porque me rompo y esto y aquello y lo otro. Y tú, mire, nada tendrías, dice la Escritura, si no te fuere dado de arriba. Así dijo el Señor Jesucristo. Así se lo dijo ahí al gobernador. Nada tendrías, ningún poder tendrías sobre mí, le dijo, si no te fuere dado de arriba. Y ninguno de nosotros tendríamos absolutamente nada, ni salud, ni vida, si no nos fuere dado de arriba. Así que cuando subimos 2 o 3 escalones por la gracia de Dios que quiere bendecirnos con alguna bendición material, hermano, manténgase humilde. ¿Sabe lo que debiera hacer, hermano? ¿Sabe lo que debiera hacer? Yo no sé si usted lo hace o no lo hace, yo no lo sé. Pero le doy un consejo, porque la Escritura dice que debemos honrar a Jehová con nuestros bienes, ¿no es cierto? ¿Lo dice o no lo dice? La Biblia dice, expresa eso, que debemos honrar a Dios con nuestros bienes, con nuestras primicias, cosa que el pueblo se ha olvidado. Se ha olvidado. El pueblo se ha convertido en un núcleo egoísta, apenas que si damos la ofrenda, apenas que si damos los diezmos, pero más allá de esa ofrenda y de ese diezmo, nada, hermano, nada. ¿Dónde están las primicias? ¿Dónde está la ofrenda de corazón para el crecimiento? Nada. La comodidad niebla, trae, digamos, ceguedad a los ojos, trae ceguedad. Por eso Sodoma se había pervertido a causa de la comodidad, de la riqueza. Y mire lo que dice el profeta aquí, hermano. Allá en los suburbios, en los barrios de gran comodidad económica, abunda esta costumbre de prestar la esposa al vecino. Abunda la prostitución. Grupos de jóvenes entran a una casa donde están celebrando alguna fiesta y destruyen los muebles, etcétera, causando un enorme daño. Mire lo que pasa. Por eso digo, ¿usted honra a Jehová con sus bienes? Le pregunto, hermano y hermana, quiero darle este consejo. Cuando usted recibe una bendición de Dios, más allá de, más que de hecho, de si podemos cobrar nuestro sueldito, podemos tener nuestro ingreso, nuestro salario, bueno, gracias a Dios, pero a veces Dios nos da una bendición. Pregunto, hermano, ¿no se pone con su esposa, con sus hijos, a orar? Yo con mi esposa lo he hecho siempre, por la gracia de Dios. Cuando hay una escritura, un dicho popular, ¿no? Un dicho popular. Dice que cuando la limosna es grande, aún hasta el santo desconfía. Lo que hemos hecho con mi esposa, digo, Esther, vamos a orar. Vamos a orar. Porque si bien estoy agradecido a Dios por la bendición, pero ¿sabe? Lo que no quiero que se me nuble la vista. No quiero que el corazón se ponga torcido y ponga mi corazón en las riquezas. Entonces lo primero que hacemos, orar, Señor, gracias, pero guárdanos de toda tentación. Porque el principio de todos los males es el amor al dinero.
del cual muchos se desviaron y muchos se han perdido por amor al dinero, hermanos. Insisto, si bien podemos recibir una bendición, pero cuidado, hermano. Por eso, si debemos honrar a nuestro Dios con nuestros bienes, ¿qué debemos hacer? Orar. Aún por eso debemos orar y decir gracias, Señor. Y si tenemos un poquito de dinero, Señor, oramos. Dame sabiduría, Señor, para ser un buen administrador. Porque el profeta dijo que aún de esos 10 centavitos que Dios nos provee vamos a tener que dar cuenta. Y muchas veces pensamos que fue nuestra habilidad que produjo el beneficio económico y que podemos hacer lo que queremos y que podemos gastar en forma alocada. Hermano, quiero que recuerde lo que un profeta de Dios dijo. De eso vamos a tener que dar cuenta. Porque a veces en vez de poner, recuerda el mensaje inversiones, no sé si alguno lo ha leído, el mensaje inversiones. ¿En qué es lo mejor que podemos invertir? ¿En qué es lo mejor? Invertir en la obra del Señor. Invertir para que la palabra del Señor crezca. Y muchas veces invertimos solo para nuestro propio deleite. Así que perdón, hermanos, pero si Dios lo colocó ahí, yo lo digo. De eso no me voy a privar, no me voy a privar de decir lo que Dios coloca en mi corazón, porque Dios me va a hacer responsable a mí. Seguimos leyendo en el nombre del Señor Jesucristo, la hora está pasando. Gloria sea al Señor. Leíamos hasta donde los jóvenes hacen tanto daño en las casas. La inmoralidad ha subido a un nivel, a un nuevo nivel en actos sexuales promiscuos. Mire, hemos leído un par de renglones, hoy no hemos podido avanzar mucho en la lectura, pero lo importante es que avancemos en nuestro crecimiento espiritual. Amén. Dice, la inmoralidad ha subido a un nuevo nivel en actos sexuales promiscuos. Y acá entre paréntesis dice contra natura, contra natura. Varón con varón, mujer con mujer, que tríos, que cuartetos, que hermano, usted entiende lo que estoy hablando, sin ser más explícito. Así, insisto, estaba Sodoma y Gomorra, cada vez más pervertido. Lea un poco o investiga un poco de la historia, por ejemplo, de Egipto, la promiscuidad que había, el incesto, las prácticas aberrantes que luego, fíjese y sea espiritual, vaya al Antiguo Testamento y vean los actos de inmoralidad prohibidos, los actos de inmoralidad prohibidos, expresados claramente en la ley, era lo que practicaban todos aquellos pueblos que no eran israelitas, del cual Dios sacó de Egipto, donde se practicaban esos actos de inmoralidad, y les legisló, ¿para qué? Para que no hicieran lo mismo. ¿Por qué? Porque Dios definitivamente arruinó esas naciones. Como dijo el hermano Branham, ¿dónde están aquellos grandes monumentos? Debajo de 10 metros de arena, todos aquellos grandes reinos sucumbieron. La dedicación a los narcóticos, ¿no?, a las drogas, al juego, robos y toda clase de maldad. Y la iglesia sigue diciendo cuán buena es esta generación, cuán llenas están las iglesias, y aún cuán maravillosa es la obra misionera entre los indígenas. Un error total. La iglesia ha entregado a la gente a los doctores, especialmente a los psiquiatras, en vez de orar por liberación. En vez de orar por liberación y echar fuera demonios. ¿Por qué? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura.
Aquel que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. Pondrán manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. El lunático, el que se encontró con el Señor Jesucristo. Simón el mago, que se encontró con Pablo. La pitonisa. Esas son nuestras almas espirituales. El poder de Dios, su palabra, su espíritu, con el cual podemos hacer frente a cualquier demonio del infierno. Amén. Yo no puedo entender cómo ella puede andar charlando y ser rica espiritualmente. No es cierto. Ellos están arruinados, en quiebra, dice el profeta, y no lo saben. Están arruinados y no lo saben. Pero que tengamos una verdadera, correcta y genuina bendición y visión espiritual. Y si estamos cerrados, hermano, que Dios tenga misericordia, que lo podamos ver y que podamos escapar del error. Salir de ese lugar de refugio ambientado. Dejar de ser cristianos de invernadero para ser cristianos genuinos, verdaderos, con poder, llenos de Dios, llenos de poder, llenos de amor, llenos de misericordia. Amén. Gloria sea al Señor. Entonces, sigue diciendo, fíjense bien a todo su alrededor, examine la gente cuando pasan frente a usted. En las multitudes que usted ve, ¿puede distinguir a los que tienen apariencia de cristianos? ¿Pueden distinguir eso? Fíjense cómo se visten, cómo se portan. Oiga cómo hablan. Fíjense a dónde van. Cómo hablan, fíjense a dónde van. Amén. Yo no quiero ofender a nadie, ¿no? Pero muchas veces le he dicho a los jóvenes, aún a mis hijos, el lenguaje, cuidar del lenguaje. Yo no soy partidario, porque es Biblia, que de la boca de un cristiano salgan palabras inmorales, malas palabras, en pocas, para que me entiendan más clarito, hermano. No puede salir de un labio de un santo, de la boca de un santo, malas palabras. Ah, yo no puedo, hermano, a mí se me escapa alguna. No se debiera escapar ni una, no alguna, ni una se debiera escapar. Porque de una misma boca no puede salir bendición y maldición, como dice la Escritura, a través del libro de Santiago, agua dulce y agua salada al mismo tiempo. Y luego reclamamos todos ser cristianos buenos, maravillosos, extraordinarios, y que nuestras iglesias están en la plenitud del Espíritu, hermano. Teniendo lenguaje inapropiado. Teniendo actitudes inapropiadas. ¿Usted piensa que eso es la representación de una iglesia cristiana? No, no lo creo. Oiga cómo hablan, fíjense a dónde van. Ciertamente debiera haber algún porcentaje de evidencia verdadera del nuevo nacimiento entre aquellos que van a pasar. Pero son muy pocos. Son muy pocos. Sin embargo, hoy día las iglesias fundamentales nos están diciendo que millones están aceptando a Cristo y aunque son llenos del Espíritu. Y que aún son llenos del Espíritu. Vuelvo a decir, con una mano en el corazón, así como lo dije al principio, con una mano en el corazón. A cualquier iglesia que vayamos, a ver, ¿quién tiene el Espíritu Santo? Y yo creo que el 99% de la iglesia levanta la mano. Ahora, si el 99% de los asistentes a la iglesia
levantan la mano y todos tienen el Espíritu Santo, ¿por qué entre nosotros mismos hay tantas sospechas? ¿Por qué entre iglesia e iglesia no hay acuerdo? Va a venir otro en su nombre, el anticristo, y todos estarán en un acuerdo y le van a entregar el poder a él, al anticristo. Pero cuando Cristo les dice cómo llegar al verdadero poder, lo van a rechazar, y de hecho lo rechazan hasta el día de hoy. Llenos del Espíritu, dice. ¿Puede usted llamar llenas del Espíritu a mujeres que salen con el cabello cortado, con pantalones de hombre y pantalones cortos y demás inmundicias, todas pintadas como Jezabel? Si estas personas son ataviados con hábitos honestos, en 1 de Timoteo capítulo 2, verso 9, luego lo lee usted, como conviene a las mujeres cristianas, ¿qué cosa sería ver una demostración de indecencia? Hermano, como dijo el profeta, antes usted tenía que ir a ciertos lugares para ver una mujer desnuda. Ahora usted no tiene que ir a ningún lugar para ver a una mujer desnuda. Las propagandas, en las revistas, en el diario, en la internet, en la calle, en las oficinas, todas están desnudas. A veces comentario familiar dice, bueno, pero ellas saben que van desnudas. Sí y no. Esto no lo hablé ni con mi familia. Sí y no. En algún aspecto saben que están desnudas. Pero yo no podría contrariar y decir que Dios se equivocó, porque Dios dice que están desnudas y no lo saben. Porque ciertamente si tomaran conciencia en su moral, no digo que sean convertidas, en su moral de que están desnudas, por lo menos moralmente correctas debieran cubrirse, porque saben que están mostrando más de la cuenta. Ahora ya están desnudas y se dan cuenta, porque con eso pueden atraer a hombres, la mirada de hombres y de mujeres. En ese sentido, saben que están desnudas pervertidas, pero acá el Espíritu dice que están desnudas y no lo saben. No sé si me habrán entendido o no, pero espero que sí. Ya vamos a ir terminando, hermano. Hemos avanzado poco en la lectura, pero creo que ha valido la pena en los comentarios. Yo sé que las mujeres no establecen las modas. Hollywood hace eso. Pero escúchenme, damas, todavía venden telas y máquinas de coser. La ropita ajustada, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes no tienen que comprar los vestidos que venden en las tiendas y luego usar eso como pretexto. Esto a que estamos entrando es un asunto gravemente serio. ¿No ha leído usted en la Escritura que cuando un hombre mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón? ¿Y qué tal si usted se viste de tal manera para causar eso? Entonces usted es la compañera. Escuche esta porción porque es muy tremenda. Entonces usted es la compañera de él en el pecado, aunque usted esté absolutamente ignorante del asunto, siendo una virgen completamente libre de tales deseos. Sin embargo, Dios la hará responsable y usted será juzgada. Cuando vemos que hoy los papás y las mamás permiten y visten a las niñitas sexualmente, pero niñitas. Cuando hoy los papás y las mamás permiten que sus niños, sus varoncitos estén travestidos. Sodoma y Gomorra. Sí.
nada contra esa gente, que Dios les ayude y puedan escapar de los lazos del diablo, como dice la Biblia, al cual están sujetos y haciendo la voluntad de Él. Por eso, mis hermanos, qué misericordia de parte de Dios, que aún con nuestros errores y con nuestros defectos, con nuestras bajezas, podamos tener por medio del Señor que ha enviado a su ángel la palabra pura en esta edad de tanta confusión, de tanto error y de tanta maldad. Así que quien les habla se despide hasta el próximo martes a las 20 horas en la lectura de las 7 edades de la iglesia, y vamos a hacer una pequeñita oración. Y usted que está del otro lado y quiere acompañar la oración, lo único que tienen que hacer es cerrar sus ojitos, inclinar su rostro y con un corazón bien dispuesto decimos: Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por la lectura de tu palabra, porque tu palabra no puede volver vacía, Señor. A quien quiera que haya llegado, Señor, tu palabra haya sido una bendición. Si estaba ciega, que le haya devuelto la vista espiritual para que ordene su vida. Si no se ha bautizado, que se bautice en el nombre del Señor Jesucristo. Si no ha aceptado a Cristo como su Salvador, que lo haga rápidamente, pronto, porque el tiempo está a la mano. Gracias te doy, Señor, por esta oportunidad, y te rogamos que en el día de mañana, que tenemos nuestro culto de oración, tu Espíritu descienda y pueda oír nuestro clamor y nuestras peticiones. Todo esto, Señor, te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Mis hermanos, que el Señor les bendiga ricamente. Puede dejar, si usted quiere, su saludo, su comentario, lo cual es importante, ¿eh? Deje su saludo, deje su comentario. ¿Quiere hacernos alguna pregunta? ¿Quiere compartir algo, hermano? Tenemos nuestra dirección de mail en minúscula y todo juntito: tabernaculopalabrafiel@gmail.com. tabernaculopalabrafiel@gmail.com. Muchas gracias por el saludo, hermana Norma, hermano Pablo, Belén, hermana Luz, hermana Wilma, y bueno, todos aquellos que nos acompañaron en este espacio, en estos minutos. Muchas gracias por estar del otro lado, gracias por acompañarnos, y si usted lo permite y si Dios lo permite, nos vemos el próximo martes en este mismo horario, y cualquier cosa puede volver a repetir, a escuchar este mismo video que queda grabado en el Facebook, y luego esto mismo también queda en nuestro canal de YouTube, también Tabernáculo Palabra Fiel. Dios les bendiga y será hasta la próxima, si Dios así lo permite. Gracias, Esther, hermana Roxana, hermano Nehemías. Dios bendiga a cada uno. Tengan un buen descanso y el ángel del Señor les acompañe. Shalom.